Iván López Gallo. ¿Cómo estás, Ivancito? Bien, bien. Ya reponiéndome el susto, ¿no? Fue bastante fuerte el sismo y bueno, he estado siguiendo las transmisiones que han hecho y se ha hablado bastante de este tema. Han hecho trabajo interesante diciendo por qué tiembla, vamos. Exacto. Pero bueno, vamos a pensar que en el 85 no teníamos estos conocimientos o no teníamos tantos conocimientos, incluso a nivel de suelo, ¿no? Ya se ha mencionado. Y fíjense ustedes, más o menos hubo 30,000 estructuras que presentaron daños en el 85. Este año fueron menos, pero como bien mencionaban, en el 85 hay un grupo de jóvenes que salen de sus casas, igual a como lo hicieron los millennials hace una semana, y empiezan a trabajar para salvar a la gente, para ayudar a quienes estaban enterrados. No se conocían, ahí se fueron conociendo y empiezan a nombrarse, se empiezan a decir topos, porque como los topos hacían hoyos y por ahí se metían. Así es. Pero varios de estos jóvenes, un año después, deciden unirse y crean la brigada que mencionaban, la Brigada Topos Tlatelolco, Asociación Civil. Ahí podemos ver imágenes, bueno, de los rescates de 1985. Nos damos cuenta porque está en 4:3, ¿verdad?, el formato. Era famosísimo La Pulga. La Pulga era famosísima, ¿por dónde se metían? Sí, porque eran más o menos delgados y pequeñitos, chaparritos. Entonces se iban haciendo hoyos tipo queso gruyère, ¿sí? Y por ahí se iban metiendo para rescatar a las personas. Que ahora fue un chavo que lo hacía, que le decían el Houston, que traía una sudadera azul. Y vemos ahí, por ejemplo, los conflictos que hubo en el 85 con la policía, con el ejército, que hay que decir que es algo que cuando menos yo, que el martes, el 19 de septiembre, fui con mi hermano, fuimos al colegio Repsamen a tratar de ayudar. Había tú eres egresado de ahí, dices, ¿no? No, yo vivo por ahí, fui ahí a tratar de ayudar. Fuimos a echar una mano, nos dijeron que estaba lleno de voluntarios y pude ver al ejército, a la marina y a la policía trabajando junto con la gente, ¿no? Es algo que cambia en relación al 85. Nosotros acabamos en el multifamiliar Tlalpan, el que está en Ciudad Jardín, que también se colapsó y siguen los trabajos de rescate ahí. Y volví a ver lo mismo, ¿no? A los topos arriesgándose, metiéndose entre las losas, luchando por salvar la vida de quienes están atrapados. Y hay que decirlo. Estas son escenas del 85. Estas son escenas del 85, una cantidad tremenda de ataúdes. Bueno, hubo cerca de 40,000 muertos, según cifras extraoficiales. Eso ya no vimos ahora. Decían que un poquito más de 10,000. Oye, Iván, eso que estamos viendo, el hielo, el olor, eso no lo vivimos ahora. Afortunadamente. Ya estamos como que más preparados o más que, junto con los topos y junto con las autoridades. Yo creo que hay un poco más de conciencia. Se ha avanzado en ese tema. Por ejemplo, hubo muchos rumores este año que había quien decía que no dejaba pasar el ejército, no dejaba pasar a la gente, cosa que era mentira, o que querían meter las máquinas para ya tirar todo lo que quedaba de los edificios. Otra mentira, el mismo secretario de Marina, el secretario de la Defensa salieron a decir que no era cierto, que mientras haya esperanza de vida, las máquinas no van a entrar. Lo que pasa es que había tal cantidad de gente que no podías dejar pasar a todo mundo. Porque, porque en lugar de ayudar... Estorbabas. Es que en serio. O creas tú otra desgracia. Puedes estropear, ¿no? Claro. Provocar una desgracia. Yo ya les digo, yo estuve ahí el martes 19 estuve afuera, cerca de como 3 cuadras del colegio, habían puesto una malla y tal cual había otros que decían, no necesitamos civiles, son demasiados y están entorpeciendo. Hay otras áreas donde pueden ayudar. Y realmente había lugares en que parecía una manifestación porque había mucha gente viendo, pero tratando de ayudar. Queriendo ayudar, no la típica bolita de morbo, sino que querían ayudar. Y había como yo le decía a mi hermano que sentía como incluso una, por decirlo así, una psicosis, no psicosis, una, ¿cómo se llama? Histeria colectiva. Una histeria colectiva, exacto, doctor, claro. Por ayudar, porque era, necesito una cubeta, y 5 corrían por una cubeta, y necesito esto, y 5, o sea, hubo una solidaridad gigantesca que queda de manifiesto también en el 85, ¿no? Y esa solidaridad es la que da pie a este grupo, a la Brigada Topos Tlatelolco. Hubo una polémica, después empezaron ya los dimes y diretes, a separarse, a dividirse, ¿no? Sí, y hubo una polémica en estos días que uno de los jefes de una de las brigadas de los Topos les decía que ellos no aceptan donativos, que no piden dinero. Y que varios artistas habían donado, haciendo depósitos a topos que no eran ellos. Ajá, y que no. Y critican a los Topos Tlatelolco y dicen, es que ellos, ¿por qué no tienen que recibir dinero? Ustedes no den dinero. Pero bueno, a ver,
Es una postura respetable la de este grupo, si no aceptan donativos. Pero hay que decir que los topos Tlatelolco, que es, incluso yo he tenido mucho contacto con ellos, hace 2 años hice un documental sobre el 85, los topos Tlatelolco son profesionistas, o sea, son oficinistas, son contadores, son médicos, son pediatras. Incluso hay una egresada del Mora ahí, Alejandra. Qué bien. Sí, ellos tienen su trabajo y Pero los requieren domingos... de material. Claro, tienen para su trabajo. poder tener cascos, uniformes, camillas. Digo, Así es. No. ¿Quién Sí, se los da? tienen su trabajo que les permite vivir. ¿Qué hacen? Exacto. Los fines de semana van y se capacitan para trabajo en estructuras colapsadas, atención de primeros auxilios, ¿no? Se están capacitando y cuando hay un terremoto, por ejemplo, cuando pasó el terremoto de Haití, ellos tienen que pagar el boleto para trasladarse al lugar del siniestro. Muchas veces el gobierno de esa ciudad o de ese país los ayuda, pero no es en todos los casos. Y como bien lo dices, Jazz, necesitan cascos, tienen perros, necesitan alimento, uniformes, herramientas, las cuerdas estas que son bastante caras, que tú sabes. Equipo de salvamento. Sí. Es equipo de salvamento, exactamente. ¿Cómo van a obtener eso si no es con ayuda? Aquí podemos ver Por el equipo, esto es supuesto. parte del documental que les contaba, el equipo que utiliza el topo. Pues eso no... Y si no, ¿quién se los va a dar? Exacto, el gobierno no se los da, ya quedó demostrado. No, claro que no. Si ellos no se preparan y si nosotros no los ayudamos a estar listos para actuar en un caso de siniestro como el que acabamos de vivir, bueno, ¿quién nos va a ayudar? Es difícil saberlo. Inmediatamente, bueno, vinieron los japoneses y hicieron una gran labor, ¿no? Así es. Toda la gente que ha venido los del extranjero. venezolanos que También, por a asuntos pesar de- políticos nadie les ha hecho caso y fueron y te mandaron De un los avión primeros. con víveres. No, con mandaron un trabajo. avión, pero tremendo avión que mandó Venezuela, que gracias Venezuela por apoyarnos, gracias porque nos quieren los venezolanos a los mexicanos, como bien dice el doctor. Por las que Incluso más los allá de haitianos. problemas políticos o Ya, no, sí, nos están sin embargo, apoyando y no les han dado las gracias. Y Costa Rica, que tampoco se habla mucho también, que tienen Exacto. grandes brigadistas. Sí. Panamá, que se acaba de ir. Haití, el país más pobre del continente. ¿no? Exacto. Que tiene No, unos aquí graves no se trata problemas. de quién tiene más, sino quién quiere hacerlo, ¿no? Y esta gente quiere hacerlo, la gente de los topos, les digo, ¿qué arriesgan? Pues lo más importante que tienen, su La vida. vida, y Ellos, su vida es igual a su familia. claro, ellos también. estuvieron en Haití, estuvieron en Sumatra, trabajaron en el 2007 en las inundaciones de Tabasco, en el huracán Stan, ¿se acuerdan en el tsunami en Indonesia? Bueno, Ellos se fueron al tsunami. a rescatar cuerpos. A ver, dices Así que ellos es. son oficinistas, etcétera, Sí. etcétera. Pero ellos dejan de trabajar entonces y les dan permiso en sus trabajos para poder hacer Sí, a ¿estos los que les trabajos? dan, es un grupo, más o menos hay 200 en la Ciudad de México. Más o menos. Se juntan y entrenan. Entonces, cuando está por ejemplo, vamos a pensar que se tenían que ir a Haití, dicen entre ellos, ¿quién va a Haití? Yo puedo ir, yo no puedo ir, mi trabajo esta vez no me lo permite. Y despliegan de los que están listos y disponibles un grupo que se va a hacer las labores de rescate, ¿no? Ellos dicen que lo mejor es la prevención. Dicen, nosotros podemos salvar 2 o 3 personas, pero preveniendo se pueden salvar muchísimas Yo me más quería vidas, ¿no? meter de topo, pero me dijeron, no, va a tapar la entrada, como Exacto. Winnie Pooh. Entonces, Pero igual de paramédico, ahí dando ver, RCP, respiración de boca a boca. Y... bueno, igual. ¿Están preparados para todo eso, para para servicios, auxilio médico Tienen urgente, como por diferentes. ejemplo en problemas de un infarto, en problemas de... Tienen especialidades, oxígeno? fíjate. Sí, a ver. Ellos están en lo que sería la tropa, Ajá. tienen una parte que son los rescatistas, ¿no? Que son rescate acuático, rescate alpino, K9. Tienen otro grupo, digamos, que son los paramédicos. O sea, unos te sacan y están listos para estabilizarte, los paramédicos. Y están también, hay un grupo muy importante, ya lo hablaron ayer, de ayuda psicológica. O sea, tienen esos 3 aspectos. Muchas veces, por ejemplo, ahora que fue el terremoto ¿fue en China? ¿Dónde fue? No, hace unos años, en Oriente. En Turquía o en Marruecos. Sí, hubo un terremoto hace 1 o 2 años, muy fuerte. Y ellos estuvieron haciendo más bien trabajo con los niños. O sea, ayudando a los niños a superar esto, porque es terrible, ¿no? Se derrumbaron muchísimos edificios, fue una cosa tremenda. O sea, hacen todo. Hacen un primer contacto muy importante,
pero se meten, o sea, están capacitados para meterse a los escombros a sacar gente. Muchos de ellos en el 85 eran niños. Por ejemplo, hay el caso Claro. de un topo que en el 85 está en su casa, su papá es topo y él es topo. Entonces, el papá cuenta lo que vio y el niño lo platica también, ¿no? La virada del niño. Y ahora están juntos en los topos. Tienen a sus perros, que ahora son tan famosos por el caso de Frida y de muchos otros, ¿no? Ay, sí. Son una Animales bendición maravillosos. de Dios, una Así es bendición. que salvaron muchas vidas. En verdad hay quien critica que se utilicen para eso, pero están haciendo una labor muy, muy noble, ¿no? Pero yo vuelvo al tema. ¿Cómo pagar esto si no es con nuestra ayuda? O sea, hay varias formas Bueno, de ¿y ayudar. ¿Cómo se puede ayudar a los topos? Hay varias formas. Tienen su página es www.topos.mx y ahí dice, se pueden hacer donativos con PayPal, se pueden hacer otro tipo de donativos, ahí lo podemos consultar. Incluso hay la opción de trabajar con ellos, hacer una capacitación y convertirnos en topos. Entonces, la verdad es que ya lo vimos, esta vez tuvimos mucha suerte, si el temblor dura un poco más, quién sabe de qué estaríamos hablando, la verdad. Y estamos en una zona sísmica, eso tenemos que entenderlo, entonces debemos estar preparados. Una forma es haciendo nuestro plan de protección civil, todo lo que se ha dicho, pero también apoyando estos grupos que son nuestro primer grupo de apoyo. Igual la Marina, el Ejército, sí, pero para que no se vean rebasados es importante fomentar este trabajo. Que por cierto, hay que agradecerle a la Marina, hay que agradecerle a todos los militares, Claro. a toda la gente que ha ayudado del gobierno, porque todo el mundo los critica, pero nadie ve la parte Sí, que también sí, que están son- trabajando La parte bien. que sí funcionó, ¿no? Así es. Claro, como porque todo hay es una malo, parte que malo, no malo, eso no es funciona, cierto. Hay una parte que no funciona, otra. Y yo, la verdad, yo Sí sí está tengo que contar funcionando. la experiencia. A mí me tocó que se le aplaudiera al ejército en cuanto llegó. Pero Sí. por supuesto. Fue el desborde y que, insisto, es una reconciliación. Claro. Porque sí había estado separado, distante el ejército de la sociedad. ¿No? A raíz y el ejército, la Marina. a raíz de que lo sacaron a hacer labores que no le las tocan. labores de policía Sí. y lucha contra el narco, había habido una... Ha habido una muy Hay buena una- relación entre el gobierno y la gente. No todo es Sí, malo. hay ¿Por qué una imagen. tenemos que criticar todo? Porque todo no nos parece. Hay una imagen tremenda. Estamos ayudando y que están ayudando y haciendo una labor y son seres conjunta. humanos, ¿no? Eso hay que Claro. entenderlo. Hay una imagen tremenda de un miembro del ejército, seguramente lo vieron, tiene un brazalete que dice plan de DN3, DN3, sí. y está llorando porque llegó a una mujer y a su hijo Y ya los están no, muertos. claro. Y está llorando y la gente lo está abrazando y lo está Y confortando. yo creo que Eso esta dice es una todo. reconciliación, insisto, hay Exactamente. una gran reconciliación Hay una- con el ejército. Sí, y hay una canción también, si les parece bien, nos podríamos ir con ella, que dice, habla del temblor, pero yo quisiera decir, en este tipo de casos, pues nos salvamos todos, ¿no? Gracias a Dios. O debemos ayudarnos todos. Y si les parece bien, nos vamos con esa Muchas canción. gracias, Iván. Gracias, Iván. No, gracias a Muchas ustedes. gracias.